la memoria no es perfecta y llega a cometer errores. Estos errores son necesarios. ¿Por qué? Porque si la memoria fuera perfecta copia de lo que vivimos, experimentamos y aprendemos, podríamos llegar a saturar nuestro sistema y no podríamos darle prioridad a cierta información de otra, por lo que incluso en momentos clave de supervivencia podría llegar a costarnos trabajo recuperar esta información. Estos errores o imperfecciones de la memoria se conocen como los 7 pecados capitales de la memoria. 1. Transitoriedad. Esto significa que conforme pasa el tiempo, vamos olvidando lo que memorizamos. Segundo, la distracción. Cuando nuestra atención no está completamente en la memoria de trabajo, llegamos a olvidar ciertos detalles de lo que estamos codificando. Tercero, el bloqueo. Es la famosa situación donde decimos, lo tengo en la punta de la lengua. Sabemos que la información está ahí, pero por alguna razón no podemos evocarlo a nuestra memoria consciente. Cuarto, atribución errónea. Algún evento o suceso llegamos a anexarle cosas que realmente nos sucedieron, ya sean lugares, cosas, personas, situaciones, etcétera, que no existieron realmente. Quinto, sugestibilidad. La memoria puede ser influenciada por eventos externos o preguntas sugestivas. Sexto, el sesgo. La memoria y los recuerdos pueden ser modificados en base a la creencia y la personalidad de la persona. Y séptimo, la persistencia, es decir, esta famosa memoria obsesiva y que normalmente se relaciona con hechos que por más que queremos olvidarlos, no podemos. Dentro de estas imperfecciones encontramos el famoso fenómeno déjà vu, que en francés significa ya visto. El déjà vu es una alta e inapropiada familiaridad con un evento o situación neutro, es decir, que nos sentimos como si ya hubiéramos estado ahí, aunque nunca hemos experimentado esa situación o lugar. Este déjà vu es común en las personas sanas, pero también se ha descrito como un momento de aura o situación previa a una convulsión del lóbulo temporal en pacientes predispuestos. Dejando a un lado todo esto de la memoria, ¿cómo es que los científicos descubrieron qué regiones del cerebro se encargan de procesar la memoria a corto y largo plazo? En la década de 1950 aún se desconocían las regiones encargadas de la memoria. Sin embargo, un paciente abreviado como HM, a la edad de 7 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico andando en bicicleta que le ocasionó secuelas como convulsiones o ataques epilépticos del lóbulo temporal medial, lo que disminuyó su calidad de vida. Por ello, a la edad de 27 años, se sometió a una cirugía en la que se le extirparon 3 estructuras, toda la formación hipocampal, los cuerpos amigdalinos y parte de la corteza temporal medial. Y ojo, de manera bilateral. Aquí es donde los médicos y científicos se dieron cuenta de las áreas responsables de la memoria, ya que el paciente HM aún conservaba su memoria a corto plazo, podía retener ciertos números durante un pequeño periodo de tiempo. El paciente HM era capaz de recordar sus vivencias pasadas incluso desde la infancia, por lo que sus recuerdos estaban intactos. Su lenguaje, su vocabulario y su coeficiente intelectual estaban íntegros. Sin embargo, una función del cerebro que quedó muy debilitada fue la transformación de la memoria de corto a largo plazo. El paciente HM ya no era capaz de generar nuevos recuerdos, ya que no podía recordar a la gente que conocía en el hospital. Cada vez que entraban a su habitación, era como si las volviera a conocer por primera vez. Aquí es donde entra un concepto muy importante llamado amnesia, que padecía este paciente. La amnesia puede ser anterógrada o retrógrada. La amnesia anterógrada consiste en que el paciente no es capaz de generar nuevos recuerdos a largo plazo a partir de las vivencias del presente, lo que padecía el paciente HM. Y la amnesia retrógrada es la incapacidad de recuperar las vivencias pasadas hacia el presente. Esta situación que vivió el paciente HM confirma el gran papel del hipocampo, ya que es el encargado de procesar la memoria de corto a largo plazo. Sin el hipocampo, la memoria de trabajo no puede ser almacenada y transformarse en memoria a largo plazo. Recordemos que en el hipocampo no permanece la memoria, sino que aquí se procesa y se envía al resto de la corteza cerebral. A continuación vamos a ver los mecanismos moleculares que permiten potenciar o deprimir la memoria de corto y largo plazo. Recordemos que no somos capaces de recordar toda la información perfectamente. Debemos de jerarquizar entre la información más importante y menos importante para no saturarnos de ella. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto es gracias a que las conexiones sinápticas donde está la información importante las vamos a potencializar y las conexiones sinápticas de la información menos importante las vamos a
debilitar, pero van a estar presentes en el inconsciente. Estos mecanismos de potenciación e inhibición se conocen como potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. La potenciación y depresión, tanto en la memoria explícita como implícita, son bioquímicamente muy similares. Podemos decir que el procesamiento en la memoria implícita implica una vía de AMP cíclico, proteína sinasa A, factor CREB. Y en la memoria explícita, este proceso es gracias al receptor NMDA de glutamato, aumento de calcio intracelular, complejo CREB. Sin embargo, vamos a enfatizar el procesamiento de corto a largo plazo de la memoria explícita, que recuerden que es en el hipocampo. Aquí tenemos un corte coronal y recordemos que el hipocampo está en la parte más inferior y medial del telencéfalo. Ahora, vamos a ampliar esta zona. Y nos queda una estructura como esta. Recuerden que proviene de acá, de la parte más interna y medial del encéfalo, que corresponde al lóbulo temporal y al giro parahipocampal. Viene este giro que se relaciona luego con la corteza entorrinal y empieza a plegarse. Esta región que comienza a plegarse se conoce como subículo y luego vienen los famosos cuernos de Amo. La zona CA1, la 2, la 3, la 4 se sigue plegando y se convierte en el giro dentado. Entonces recuerden que la memoria explícita de corto a largo plazo tiene que pasar por conexiones sinápticas en esta área del hipocampo. Y existen dos vías sinápticas que transportan esta información, la vía directa e indirecta. La vía directa comienza con axones provenientes de la capa 3 de la corteza entorrinal y van a mandar el axón que va a hacer sinapsis con las dendritas de las neuronas piramidales de la región CA1. Por eso se llama vía directa, porque directamente estas neuronas de la corteza entorrinal contactan con neuronas del hipocampo. En la vía indirecta es todo lo contrario. Axones provenientes de la capa 2 de la corteza entorrinal van a contactar con neuronas granulares presentes en el giro dentado. Aquí está la neurona granular del giro dentado. Y entonces es indirecta porque va a rodear todo esto para llegar a las neuronas de CA1. Es decir, en lugar de que las neuronas vayan directo siguiendo el caminito del giro, van a hacer lo contrario, se meten por el sentido contrario y rodean. La siguiente sinapsis va a ser de la neurona granular del giro dentado hacia la neurona piramidal de la región CA3. Este tracto se conoce como el tracto de las fibras musgosas. Y finalmente, de las neuronas piramidales de CA3 van a hacer sinapsis con las neuronas piramidales de la región de CA1. Esta vía se conoce como la vía colateral de Schaffer. Recuerden muy bien esta vía colateral de Schaffer porque es pregunta de examen de fisiología. Asimismo, la vía indirecta también se conoce como vía trisináptica porque tiene 3 sinapsis en toda la vía. Ahora, tanto en la vía indirecta como en la vía directa, la potenciación y depresión a largo plazo pueden llegar a ocurrir, pero no son exactamente iguales, ya que en cada sinapsis, por ejemplo, en la vía directa aquí o en la vía indirecta aquí, aquí o aquí, la potenciación y depresión tienen mecanismos ligeramente distintos. La sinapsis más estudiada con relación a la memoria es la sinapsis realizada en la vía colateral de Schaffer y es la que vamos a ver a continuación. Si queremos entender la potenciación y depresión a largo plazo en la vía colateral de Schaffer, debemos de hacer zoom a esta región. Tenemos nuestra neurona presináptica correspondiente a la neurona CA3 y la neurona posináptica correspondiente a la neurona CA1. La potenciación a largo plazo de esta sinapsis es gracias a la liberación de glutamato de la neurona presináptica. Y recuerden que el glutamato tiene dos clases de receptores principalmente, los NMDA y los AMPA. Sin embargo, en reposo, esta neurona, o con su voltaje de membrana negativo, el receptor NMDA se encuentra bloqueado por magnesio, por lo que el glutamato inicialmente se une al receptor AMPA. La apertura inicial del AMPA a través del glutamato permite la entrada de cationes como sodio y potasio, por lo que el voltaje de membrana de la neurona posináptica comienza a despolarizarse. Y esta despolarización inicial es suficiente estímulo para que el receptor NMDA lo detecte y entonces se quita el magnesio y desbloquee el canal. Y ahora, el receptor NMDA libre ya puede ingresar el calcio. La entrada de estos tres cationes va a producir estos famosos potenciales posinápticos excitatorios,
Pero lo que va a generar la potenciación a largo plazo es la entrada de calcio y el aumento de la concentración intracelular de calcio. Este aumento de concentración intracelular de calcio va a generar 4 cambios en esta neurona. Primero, va a activar a la proteína sinasa dependiente de calciocalmodulina. Segundo, activa a la proteína sinasa C. Tercero, activa a las tirosina-sinasas. Y cuarto, aumenta la síntesis de óxido nítrico. Cada una de estas moléculas que activa la elevación de calcio intracelular tiene un propósito. Por ejemplo, la proteína sinasa dependiente de calcio-calmodulina tipo 2 lo que va a hacer es fosforilar los receptores AMPA para que aumenten su conductancia y aumenten el número de potenciales posinápticos excitatorios. La proteína sinasa C va a hacer que se inserten más receptores AMPA en la neurona posináptica, aumentando esta generación de potenciales posinápticos excitatorios. Las tirosina-sinasas tienen que ver con el crecimiento de la célula o de la neurona, y se piensa que el aumento de óxido nítrico es como una señal retrógrada que regresa a la neurona presináptica, indicándole que libere más neurotransmisores de tipo glutamato para que esta respuesta sea mucho más excitatoria, generando la potencialización a largo plazo de esta sinapsis. Estos son los eventos iniciales, por lo que se conoce como la etapa temprana de la potencialización de largo plazo. Cuando se realizan estos potenciales posinápticos excitatorios de forma prolongada, no solo van a generar una potencialización temprana, sino también fenómenos de potencialización tardía, que tienen que ver con la transcripción y activación de genes y la síntesis de nuevas proteínas. Este aumento de calcio intracelular a la larga va a activar a una adenilato ciclasa que aumenta la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la proteína sinasa A y esta proteína va a fosforilar a la MAP, la proteína sinasa activada por mitógenos. Esta MAP va a fosforilar a este factor de transcripción que es TREP1. TREP1 significa proteína de unión a los elementos de respuesta de AMP cíclico, es decir, que toda esta cadena se generó gracias a la respuesta del AMP cíclico. La fosforila, y entonces este factor de transcripción se va a unir al promotor CRE, que es el elemento de respuesta a AMP cíclico, y va a empezar la transcripción del DNA, lo que va a generar como respuesta ARN mensajero, es decir, que se va a transformar en proteínas. Por ejemplo, creación de nuevos canales AMPA para que se amplifique la respuesta excitatoria, pero no solamente síntesis de proteínas para esto, también síntesis de proteínas para nuevas conexiones sinápticas. Esto es lo que les decía de reforzar las conexiones de la información que más se necesita. De ahí que se llame potencialización a largo plazo de estas conexiones. Vean cómo a partir de esta respuesta tardía de la potencialización a largo plazo se generaron nuevas terminales sinápticas que contactan con otras terminales presinápticas de las neuronas de CA3, fortaleciendo esta vía colateral de Schaffer. Y en la codificación de la memoria de corto a largo plazo de la memoria implícita es la vía del AMP cíclico, proteína sinasa A, CREP. Es muy similar a esta que acabamos de ver. Entonces sería redundante volver a ver esa vía. En la imagen que están viendo en pantalla pueden ver la señalización molecular en esta codificación de la memoria implícita. Si la potenciación a largo plazo es el fortalecimiento químico de las conexiones sinápticas de la información que se quiere preservar, entonces la depresión a largo plazo es debilitar las conexiones sinápticas de aquella información que no es tan importante, ya sea memoria explícita o implícita. Molecularmente esta depresión se logra al inyectar corrientes de baja intensidad, contrario a lo que se hacía en la potencialización, que se inyectaban estímulos tetánicos. Además, endocitando o bloqueando los receptores moleculares del glutamato. Y además, desfosforilando proteínas, como las proteínas sinasas o las MAP sinasas. Listo, con esto finalizamos nuestro video de fisiología de memoria y aprendizaje. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si son nuevos, comentar si tienen alguna duda o quieren que hable de un tema en específico y compártanlo con todos sus amigos que estudian medicina. Recuerden que en Medicina para Blastos no sobrevives a fisiología, aprendes a amar a fisiología. Hasta pronto.